el Señor es tan lindo que nos deja en la Escritura instructivos, la Biblia es un instructivo para nuestra vida diaria, y el apóstol Pablo, con mucha vulnerabilidad, nos comparte que también él pasó una situación similar. Y Pablo refleja la condición humana acá. Y él dice, yo también tengo esta situación con el pecado. Así que vamos a ver cómo el apóstol Pablo reconoce. Y si él lo hace, creo que todos nosotros podemos llegar a reconocer, yo tengo problemas con el pecado. Yo tengo problemas con situaciones que me están destruyendo, me están complicando la vida y necesito salir de esto. Así que a continuación vamos a leer Romanos capítulo 7, versículos 13 a 25, que refleja esa frustración de la condición humana en pecado. Veamos. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Vamos a leer esta porción de la Biblia en la versión Reina Valera contemporánea. Y dice, pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien el pecado, para demostrar que es pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por medio del mandamiento llegara a ser extremadamente pecaminoso. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple ser carnal que ha sido vendido como esclavo al pecado. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. El versículo 16 continúa diciendo, y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiera hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se rebela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Y entonces vemos cómo el apóstol Pablo, como decíamos hace un momento, con mucha vulnerabilidad reconoce su condición. Y él dice, yo me encuentro en esta dicotomía. Por un lado, quiero servir a Dios y agradarlo, pero por otro lado, quiero hacer lo que la naturaleza de pecado me ordena hacer. Y encuentro ese doble deseo y poderoso. Pensemos en un carácter descontrolado. Cuando tenemos ese temperamento descontrolado que grita, maltrata y habla malas palabras, pero por otro lado queremos ser una persona afable, una persona que agregue valor, una persona que refleje el carácter de Dios. Y cuando menos sentimos, ¡bum!, ya estalló aquel Ronnie que grita, que insulta, que ofende, pero después nos recordamos, pero si soy hijo de Dios, yo no tengo que estar haciendo eso. Ese contraste, y así podría ser usted decir cualquier otra cosa, esa es la dicotomía a la cual se está haciendo referencia el apóstol Pablo. Entonces venimos a la iglesia y decimos, Señor, perdóname, yo no quiero ser así, te prometo, si lo vuelvo a hacer, que me parta un rayo, Señor, por favor, te lo pido. Y luego vamos a nuestra semana y vuelve a pasar, regresamos a la iglesia y entonces dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo logro librarme de esta dualidad? No quiero vivir así, no sé. Mire, la verdad es que yo estaba esperando a ver qué decía el pastor Ronnie, porque si usted se sintió confundida o confundido oyendo a Pablo, yo me uno a su equipo, porque es una de esas porciones de la Escritura que son complicadas. O sea, ¿cómo entiendo que que quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo, y luego digo al revés, porque sí quiero hacer, pero no hago? Yo la verdad es que desde que
leí Romanos, esta es una de las porciones que siempre ha sido complicada. Algo que me habló el Señor, o específicamente hoy en la mañana, fue cuántas veces Pablo dice yo, a mí, refiriéndose a sí mismo. O sea, él está haciéndose responsable de su condición. Y esto creo que es lo que vamos a estar experimentando y leyendo el día de hoy. Pablo dice, yo tengo un problema, ¿verdad? Lo que pasa es que logra diferenciar dónde lo debe ubicar. Y aunque él ya era un creyente y aunque él ya había descubierto que había una nueva vida, se da cuenta que no es suficiente con haber nacido de nuevo, por decirlo así, porque la nueva naturaleza no es la que nos da el poder de cambiar, solo nos da la opción de cambiar. Y por eso es que es una decisión la que Pablo nos está presentando. O sea, esa nueva naturaleza, cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero seguirte, porque todos queremos la promesa del nuevo nacimiento y de la vida eterna y de una vida en Dios buena, pero de repente nos vemos haciendo lo que no queremos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que no es suficiente el poder de la vida nueva? Es suficiente para darnos la opción de caminar en ella. Entonces, eso es lo que a veces es confuso, porque yo quiero hacer lo bueno. Yo sé que usted está del otro lado diciendo, y amanece uno con las mejores intenciones. Hoy no voy a... Pero se da cuenta que al mediodía ya se está comiendo el pastel que había prometido no comerse porque sabe que es malo para su cuerpo. O está diciendo la mentira que no debe decir, sabiendo que no debe. Entonces, ¿cómo funciona esto, verdad? Y eso es lo que Pablo dice. A mí me quedé sorprendida, me puse a contar cuántas veces dijo yo, a mí, en mí, y es más de 40 veces en apenas unos versículos. Entonces, Pablo nos está diciendo, se trata de tomar la decisión de reconocer que hay algo en mí que debo rendir constantemente. Y lo que decías, Evelyn, porque esa palabra reconocer, a mí me encanta porque Pablo viene y habla, es pecado. Y él no lo pinta de una manera bonita, e incluso en esta versión dice extremadamente pecaminoso, otra versión dice sobremanera pecaminosa. ¿Por qué no dijo sobremanera oscuro o extremadamente horrible, sobremanera mortal? No, él dijo es pecado, ¿ya? Y él lo pinta de esa manera. Y cuando yo reconozco, como tú decías, que eso es pecado, que eso ofende a Dios, entonces yo pido, y tú mencionabas algo, necesitamos ese poder. En mis fuerzas no lo puedo hacer. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Miren, yo no lo puedo hacer. Yo soy Pablo, me fui creado a los pies de Gamaliel y todo lo demás, y no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué pasa? Si él no lo puede hacer, ¿a qué hora lo puedo hacer yo? Entonces, cuando yo reconozco que mi vida es ingobernable, que yo no lo puedo hacer, necesito un poder más grande. Exacto. Y es ahí donde entramos con nuestro título. Yo necesito a Dios. Cada uno necesitamos a Dios porque en nuestras fuerzas no es posible. Sí, ¿no? Y precisamente yo cuando leía este pasaje cabal anoche que lo estaba estudiando, decía yo, si Pablo exageró respecto a su condición, porque es un como trabalenguas, ¿verdad? El mal que no quiero, ese hago, y si quiero hacer esto. Decía yo, en 1 Timoteo capítulo 1 y verso 15 dice, él se pone como el principal de los pecadores. Entonces no estaba exagerando su condición, él lo que estaba diciendo es mi humanidad. Me está diciendo de que cualquier cosa que yo trate de hacer para arreglar mi condición, no lo voy a lograr. Entonces necesito de Dios porque su misericordia es la que va a transformar mi vida y me va a llevar a un paso, a un camino diferente. Y esa es la parte que creo que nosotros debemos de entender con este pasaje. Y yo quisiera traer a colación una expresión que me encantó de esta autora que muchos conocemos, Nancy DeMoss Wolgemuth, que decía, cualquier cosa que me haga necesitar de Dios, para mí es una bendición. Entonces, eso es lo que debemos de nosotros experimentar. Necesitar a Dios debería ser en nosotros una manera constante de tener ese acercamiento con Él. ¿No crees, Ron? Así es. Y si alguien está diciendo, bueno, ¿y cómo resolvió Pablo esto? ¿Y cómo resuelven ustedes esto? Esa es una batalla que mantenemos constantemente, y en Romanos capítulo 8 va a iniciar el capítulo diciendo, mas la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A lo que Pablo va a decir es, si yo me lleno de la presencia del Señor, tanto más lleno estoy de la presencia del Señor, más fuerza tengo para decir no al pecado. Entonces, estando lleno de la presencia del Señor, ya no tengo que estar con esa batalla en el yo, como decía Evelyn, sino que el Espíritu me ayuda. Estando lleno del Espíritu, yo puedo pelear esa batalla. O sea,
el Espíritu me lleva a decir no al pecado. Y eso es lo que sucede cuando estamos metidos en el Señor, estamos en contacto con el Señor, llenos de Dios. Él nos ayuda a decir no al pecado y ya desaparece ese conflicto. Ahora, si nos vaciamos del Espíritu y pasa todos los días, entonces otra vez aparece esa carne horrible que quiere llevarnos al pecado. Y es por eso que no depende de nosotros la batalla, sino como dice aquí el título, yo necesito de Dios. Así que no se trata de fuerza de voluntad, se trata de llenarnos de Dios. Por eso este programa se llama Vaya con Dios. Por eso oramos todos los días, por eso adoramos al Señor, porque le decimos, Señor, toma más espacio en mí. Quiero estar cerca de ti, porque tanto más llenos estamos del Señor, esa batalla desaparece. Y tanto más nos vaciamos del Señor, esa batalla aparece nuevamente. Y podríamos llegar a alimentar tanto la carne que ya ni seña quede de que éramos cristianos. Así que nosotros decidimos si nos llenamos de Dios o nos vaciamos de Dios y nos llenamos de la carne. Por eso el programa de hoy se llama Yo necesito de Dios. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude? Padre, gracias por tu escritura que nos orienta en esas cosas. Y venimos hoy a entender esta condición humana. Y la conclusión es que te necesitamos, Señor. Solo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos puede librar de la ley del pecado y de la muerte. Solo si tú nos llenas es que nosotros tenemos la posibilidad de escapar de esa naturaleza pecaminosa que nos lleva a hacer lo que no queremos y luego decimos, ¿qué hice? ¿Qué cosa horrible hice? Yo te pido y hoy te pedimos, Señor, que nos llenes de ti y con humildad te decimos, necesitamos de ti. Y desde buena mañana te decimos, llénanos de ti, Señor. Hoy venimos con humildad a reconocer un día más y necesitamos que tú nos llenes. Y para eso estamos acá, Señor, pidiendo esa llenura, pidiendo tu compañía. Satúranos de tu presencia. Gracias, Dios. En tu nombre oramos. Amén. Vaya con Dios. Y ayer Eduardo Maderman nos contaba eso, ¿verdad? Que él tenía una adicción a la comida. Y yo cuando lo estaba oyendo, jalé una bolsa de nachos, le puse queso, crema y empecé a oír el testimonio de Eduardo. No, son bromas. Eduardo, gracias por tu vulnerabilidad. Ayer todos necesitamos de Dios. Vamos a ir con Evelyn y la lectura de nuestra primera sección hoy del libro 8 Decisiones Sanadoras. Las heridas, complejos y malos hábitos estancan nuestro verdadero destino. Rompe con el pasado. Next. Decide y avanza. Decisión número 1. Reconozco mi necesidad. Reconozco que no soy Dios. Admito que soy impotente para controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es ingobernable. Parte de nuestra naturaleza humana es negarnos a cambiar hasta que el dolor supera nuestro temor al cambio. Negamos el dolor hasta que se hace tan insoportable que nos doblegamos y que por fin entendemos que necesitamos ayuda. ¿Por qué no nos ahorramos un poco de sufrimiento y reconocemos ya lo que tarde o temprano tendremos que admitir? El autor continúa diciendo, no somos Dios y necesitamos desesperadamente a Dios porque nuestras vidas son ingobernables sin Él. Es una lección que algún día aprenderemos a las malas. Mejor aceptemos la realidad desde un principio. Si alguna vez ha hecho alguna de las siguientes cosas, sabrá sin lugar a dudas que es un miembro de la raza humana. ¿Se queda despierto hasta tarde cuando sabe que necesita dormir y el otro día tiene que madrugar a Vaya con Dios? ¿Ingiere más calorías de las que su cuerpo necesita? ¿Siente que debería hacer ejercicio pero lo ignora? ¿Sabe que es lo correcto pero no lo hace? ¿Sabe que algo está mal pero de todos modos lo hace? ¿Se propuso no ser egoísta y además de serlo sintió envidia? ¿Trató de controlar a alguien o algo y le resultó incontrolable? Como seres humanos, todos lidiamos con las heridas, los complejos y los malos hábitos de la vida. En los siguientes programas estudiaremos la causa de estas limitaciones, sus consecuencias y su cura.
Cuando veamos las causas y consecuencias de nuestro dolor, será patente nuestra pobreza espiritual. ¿Cómo podemos ser dichosos a causa de nuestra pobreza espiritual, como lo indica la bienaventuranza de este capítulo? Admitir la verdad de nuestra pobreza espiritual, esa incapacidad que tenemos para controlar nuestra tendencia de hacer lo malo, nos conduce a esta dicha y al remedio que tanto necesitamos. Para esto hoy veremos que la causa de nuestros problemas es nuestra naturaleza, y no me refiero a los árboles, las rocas, los lagos, sino a la condición humana, es decir, nuestra naturaleza pecaminosa. La Biblia nos dice que la naturaleza pecaminosa nos mete en toda clase de problemas. Y el autor continúa diciendo, optamos por hacer cosas que no son buenas para nosotros, aunque sepamos que es lo bueno. Reaccionamos de maneras perjudiciales al ser lastimados. Tratamos de arreglar problemas y nuestros intentos únicamente empeoran la situación. La Biblia lo dice de este modo: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Digámoslo una vez más si usted lo quiere memorizar. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este versículo nos revela que no podemos confiar en nuestra naturaleza humana para sacarnos de nuestros problemas, porque ella tenderá a hacer lo malo y deseará suplantar a Dios y actuar como si fuera Dios. Veamos estos 3 ejemplos de nuestra naturaleza pecaminosa. Vamos a arrancar con el número 1. Dice, nuestra tendencia a hacer lo malo. Siempre vamos a tener esta naturaleza pecadora, esta tendencia a hacer lo indebido. De hecho, lucharemos con ella mientras sigamos en este planeta. Así le haya pedido a Jesús entrar en su vida, nosotros todavía tendremos deseos que nos empujarán en una dirección equivocada. Terminamos haciendo lo que no queremos hacer y dejamos sin hacer lo que sí queremos hacer. Durante años yo pensé que podía controlar la bebida. Creí la mentira de que podía dejar de tomar cuando quisiera. Ni siquiera era tan malo lo que hacía. Mis decisiones no estaban lastimando a nadie. Estaba totalmente engañado. Cuando el dolor de mi adicción al pecado empeoraba, yo trataba de curarlo por mi propia cuenta. Logré dejar la bebida un día, una semana y hasta unos cuantos meses, pero siempre volvía a empezar el ciclo. Quería hacer lo correcto, pero no podía cambiar yo solo. Si quieren, hacemos aquí una pausa para unos breves comentarios. Y es que el autor nos está haciendo ver, recuérdense que estas 8 decisiones sanadoras están basadas en las 8 bienaventuranzas que pronunció Jesús en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Y la primera bienaventuranza es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y realmente esa no fue una muy buena noticia para los que la escucharon, porque ¿quién quiere ser pobre, verdad? Ustedes, y Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cómo así los pobres en espíritu? Y se refiere a esto, aquellos que dicen, Dios, te necesito. Porque cuando uno es pobre, es necesitado y es un mendigo que está pidiendo. Nadie quiere tener esa condición. Y espiritualmente, Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual y entonces piden ayuda a Dios, porque dice, de ellos es el reino de los cielos. Ellos van a obtener el reino de los cielos. Hablando de esta situación, cuando nosotros somos ricos espiritualmente, decimos, yo no necesito a Dios, ahí que otros vayan a la iglesia. Yo he invitado a gente a la iglesia, a ustedes, y me dicen, no, vaya ahí a los drogadictos, a los borrachos, invite, y yo estoy bien. ¿Ya? Esa es riqueza espiritual, entre comillas. Pero cuando uno llega a esta quiebra espiritual y uno dice, no puedo conmigo mismo, necesito ayuda, Dios te necesito, ese es el primer paso para cambiar. Entonces, vemos acá cómo el autor dice que nosotros empezamos a cambiar cuando el dolor de no cambiar supera el dolor de cambiar, porque cambiar es feo, ¿verdad? Ustedes, no sé si a ustedes les pasa, pero cambiar es feo, digamos, cambiar es horrible. Si uno ya está acostumbrado a hacer las cosas, por ejemplo, si usted nunca va a la iglesia, que le digan, tienes que ir a la iglesia, ¿y a qué voy a ir? Pues me van a regañar, van a decir que no puedo hacer eso. Yo no quiero ir. Cambiar es feo, hasta que empiezas a perder el hogar, hasta que, digamos, hacer un presupuesto es horrible, llevar la cuenta de tus gastos es feo, hasta que el dolor que te dicen, mira, va a perder la casa, tiene problemas económicos, están llamando a un juzgado,
¿Y cómo arreglo esto? Hasta que el dolor de no cambiar supera el dolor de cambiar. Eso es lo que dice el autor. Así que dice él, ¿por qué no cambiar antes? ¿Por qué no reconocer antes nuestra pobreza espiritual y decir, Dios, yo te necesito? Sí, y este ejemplo que da es el primero de los 3 formas en que se presenta esta naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Tenemos que saber que tenemos una tendencia a hacer el mal. Puede ser que hay algunos círculos donde se hable de que el ser humano por naturaleza es bueno. Y aquí John Baker nos está recordando que no. O sea, nosotros tenemos una naturaleza que nos va a inclinar. Tenemos el potencial de ser tan malos como la peor persona que nosotros podamos decir. O sea, el peor asesino. Como ser humano yo tengo ese potencial y eso es reconocer ese quebranto espiritual de necesito a Dios porque yo tengo una naturaleza que me va a hacer lo malo sin Él. Sí. Y usted acaba de poner un punto muy importante sobre la mesa, Evelyn, y la tendencia actual es, no, el hombre es bueno. Si lo que el hombre necesita son oportunidades. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice, el hombre es malo desde lo profundo y necesita a Dios. Nos han dicho que lo que necesitamos es educación y es importante, pero estamos en la generación más educada de la historia y la generación más violenta y con más guerras. Entonces, es esa mentira. La verdad es que nosotros somos malos porque decidimos mal desde el huerto del Edén y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Y eso es importante porque es reconocer esa pobreza espiritual. Necesitamos a Dios. ¡Hala! ¡Qué impresionante! No sé si alguno quisiera hacer... En la línea de lo que Evelyn está hablando, con esa mentalidad de que yo soy bueno y todo, entonces yo empiezo a creer que lo que estoy haciendo es bueno, porque yo soy bueno. Entonces, si solo miremos nuestros pensamientos, ¿qué pasa cuando alguien se nos atraviesa en el vehículo, en el tráfico? ¿Qué quisiéramos si yo pudiera un carro más grande, si lo aviento, si no sé qué? Si pusiéramos ¿A vos te ha ocurrido eso? Perdón, Ronnie, a mí se me ha ocurrido. Yo sé que a ustedes no les pasa. Conozco, diría yo. No, yo pienso en un carro con una... una defensa así. Sí, así. Y lo pensamos. ¿Y qué pasa si entonces yo tomo ese pensamiento de que el hombre es bueno y todo está bien? Entonces, como busco mi bienestar, no me importa a quién aviente, a quién dañe, porque yo soy bueno y yo lo merezco. Y no vengo a, como dice esa bienaventuranza, a reconocer que soy pobre, a reconocer que necesito de Dios y no. Me encanta Evelyn porque es así, esa mentalidad y entonces todo es bueno, ¿verdad? No soy malo. Sí, no, yo creo que Evelyn nos pegó en el clavo a todos, ¿verdad? Porque yo pensaba, es nuestro intento fallido de suplantar a Dios, ustedes. O sea, bien decía Evelyn que somos la generación que más educación tiene y claro, tenemos la información en la palma de nuestra mano, lo que necesitamos lo tenemos al chilazo, se dice el chilazo de que es rápido, ¿verdad? Entonces, queremos sentirnos autosuficientes y yo creo que esa parte es muy humana y muy egoísta al no reconocer de que necesitamos de Dios bajo cualquier condición y queremos controlar a veces nuestra imagen, queremos controlar el universo porque tenemos la información a la mano, pero definitivamente que Dios tiene que ser para nosotros el verdadero objetivo de nuestra búsqueda y el descanso que nos da el que un ser superior esté al control de lo que nosotros hacemos. Así es. Eso es lo más importante. Y ese es el segundo postulado de John Baker, y es que la segunda tendencia es nuestro deseo a ser Dios. ¿Por qué seguimos tomando malas decisiones y repetimos los mismos errores? La raíz de nuestra tendencia humana hacia el mal es nuestro deseo de tener el control. Queremos decidir por nuestra cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo. Queremos crear nuestras propias alternativas, hacer nuestro propio diagnóstico y crear nuestras propias reglas. No queremos que nadie nos diga qué hacer. En esencia, queremos ser Dios. Esto no es nada nuevo. Tratar de ser Dios es el problema más antiguo de la humanidad. Y eso lo podemos ver en Génesis 3. Vemos a Adán y Eva tratando de ejercer el control. Dios los puso en el paraíso y ellos trataron de controlarlo. Dios les dijo que podían hacer lo que quisieran, excepto comer de cierto árbol. ¿Y ellos qué hicieron? Se fueron derechito al árbol prohibido, lo único que Dios prohibió en el paraíso. Y el autor dice, en cambio, Satanás les dijo que si comían del árbol iban a ser como Dios. Y ellos querían ser Dios. Ese ha sido nuestro problema desde el comienzo mismo de la humanidad. Hoy día seguimos queriendo ser Dios.
Y la producción nos ha preparado un cuadro con estas 3 tendencias nuestras. No sé si lo pudiéramos mostrar, producción. Hemos visto 2 hasta el momento. 3 ejemplos de nuestra naturaleza pecaminosa. El primer ejemplo es nuestra tendencia a hacer lo malo. Nos sale de dentro a hacer lo malo. Número 2, tenemos el deseo de ser Dios y tomar el control. Y vamos a ver, número 3, en la próxima sección, nuestro intento de suplantar a Dios. Pero hoy estamos también recordando la Reforma y uno de los postulados de los reformadores era el estado de depravación total de la raza humana. Y cuando hablamos del estado de depravación total, muchas veces pensamos en un borracho que se quedó tirado en el lodo. Esa no es la depravación total. El estado de depravación total quiere decir que nosotros tenemos la maldad metida dentro del corazón y que si se nos deja ahí, lo que va a salir dentro de nosotros es la maldad. Es como un terreno baldío. Cuando nosotros pasamos, a mí me gusta salir a caminar y a orar y veo de repente un terreno baldío y digo, ¿por qué ahí no salen frutas? ¿Por qué no salen melocotones, sandías? No, salen espinas, arbustos inservibles. Y algo así es el corazón humano. Lo dejamos ahí sin atender y lo que sale es maldad. Dije usted, unos muchachos ahí sin nada que hacer, no se ponen a hacer algo bueno, no se ponen a limpiar, a pintar la calle, se ponen a hacer maldades, ¿ya? Ese es el estado del corazón humano. Es esa tendencia a hacer lo malo. Ese es nuestro estado de depravación total y es por eso que necesitamos la ayuda de Dios. Ahora, este programa y hoy precisamente estamos diciendo, Dios, yo necesito tu ayuda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un problema, se nos va a ocurrir hacer algo malo, como decía Néstor, y yo le decía, ¿a vos también se te ha ocurrido eso? Porque a mí también se me ha ocurrido tener un carro así como con una tremenda defensa y educar a otros pilotos. Como que yo fuera así, como que es educación lo que queremos hacer. Como que uno fuera pristino al manejar, ¿verdad? Pero eso, a uno se le ocurre hacer una maldad. A uno no se le ocurre hacer cosas buenas, tener misericordia. Lo que le sale a uno es maldad. Y es ahí donde uno tiene que decir, Padre, necesito ayuda, porque a mí lo que se me ocurre es hacer cosas malas. Y reconocemos como la misma naturaleza que tenía el apóstol Pablo, la tenemos nosotros y decimos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es ahí donde decimos, Dios, te necesito. Es ahí donde nos recomendamos unos a otros, vaya con Dios. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Dios, yo te necesito? Padre, llegamos delante de ti a decirte, yo te necesito porque mi tendencia, mi naturaleza me conduce a hacer lo malo. Aquí en este corazón, si lo dejo solo, crece maleza, crecen espinos, crece lo que no conviene. Es por eso que hoy con humildad te decimos, yo te necesito y quiero ser pobre espiritualmente para desearte, Señor. Quiero reconocer mi quiebra moral y espiritual para decirte, yo te necesito, Dios. Sin ti, yo no puedo producir algo bueno. Tú tenías razón en Juan 15 cuando dijiste, separados de mí, nada podéis hacer. Ayúdame, Dios. En tu nombre oramos. Amén. 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 Vaya con Dios. Yo pensaba en los que ya tenemos algún tiempecito de estar en la iglesia. No se nos puede olvidar de que nosotros necesitamos a Dios. Esto no es algo, esto no es un mensaje para aquellos que aún no vienen a la iglesia. No importa el título ministerial que tengas, tú necesitas la decisión número 1 siempre. Me recuerdo del doctor Carlos Galvez y yo necesito esto constantemente. Recordarnos que sin Dios nuestra vida es ingobernable. Porque una de las trampas del enemigo es cuando nosotros creemos, como yo ya soy pastor, ya no necesito eso, y entonces nos engaña el enemigo y pensamos que ya tenemos esto ganado y siempre tenemos que recordar que necesitamos a Dios. Y el doctor Galvez decía, esos 8 principios me sirven a mí para replantearme la vida, para resetearme la vida, y cuando empiezo a sentir que el hombre viejo empieza a tomar control, regreso al principio número 1. Mi vida es ingobernable y necesito a Dios. Así que estas bienaventuranzas son para todo creyente y deberíamos recordarlas constantemente, sino todos los días regresar a la realidad. Yo necesito de Dios. Aquí no hay galones ganados, no hay como que yo soy un general de Dios y ya no necesito esto.
Esto es para todos nosotros recordar siempre nuestra condición y recordar, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando todos los días llegamos y reconocemos nuestra quiebra moral y espiritual, entonces obtenemos la ayuda de Dios. Continuamos entonces viendo, recuerdan, repasemos por favor, producción, pongamos el cuadro de los 3 aspectos a través de los cuales nosotros nos desviamos, y esos 3 ejemplos de nuestra naturaleza pecaminosa. El primero es nuestra tendencia a hacer lo malo. Normalmente nosotros, por ejemplo, si alguien nos ofende, se nos va a ocurrir vengarnos, se nos va a ocurrir algo de pagarle con la misma manera. Número 2, el segundo aspecto sería nuestro deseo de ser Dios. Vamos a querer ponernos en lugar de Dios. Y ahora vamos a ver el número 3 con Evelyn, y es nuestro intento de suplantar a Dios. Entonces dice el autor, jugamos a ser Dios negando nuestra humanidad y tratando de controlar todo por motivos egoístas. Tratamos de ser el centro de nuestro propio universo. Suplantamos a Dios controlando nuestra imagen, otra gente, nuestros problemas y nuestro dolor. Tratamos de controlar nuestra imagen. Nos interesa mucho lo que piensen los demás de nosotros. No queremos que sepan cómo somos en realidad. Jugamos con las apariencias, usamos máscaras, actuamos y fingimos. Queremos que la gente vea ciertas facetas nuestras mientras escondemos otras. Y John Baker continúa diciendo, negamos nuestras debilidades y suprimimos nuestros sentimientos. No estoy enojado, no estoy molesto, no estoy preocupado, no tengo miedo. No queremos que la gente vea nuestro verdadero yo. ¿Por qué tenemos miedo de decirle a la gente quiénes somos? La respuesta es, si te cuento quién soy realmente y no te gusto, estoy en problemas porque yo soy todo lo que tengo en esta vida. Wow, así que eso es, tratamos de controlar nuestra imagen y ahora tratamos de controlar a los demás. Los padres tratan de controlar a los hijos y los hijos tratan de controlar a los padres. Amén. Las esposas intentan controlar a los maridos y ellos a sus esposas. Amén. Los colegas compiten por el control en el trabajo. Un grupo trata de controlar al otro. Yo no sé el pastor Ronnie qué clase de familia tiene, eso que lo controla, no él controla, no sé, pero bueno. En este proceso desarrollamos un montón de herramientas para manipularnos entre nosotros. Cada uno tiene su método preferido. Algunos usan la culpa y la vergüenza, otros la adulación y los halagos. Algunos son expertos en el enojo, el temor o un clásico predilecto, el trato de silencio o el trato del hielo. Todos estos son esfuerzos por obtener el control. Ahora vamos a ver, tratamos de controlar nuestros problemas. Puedo arreglármelas, decimos. No es ningún problema, estoy bien, de verdad que estoy bien. Esas son las palabras de alguien que quiere jugar a ser Dios. Cuando tratamos de controlar nuestros problemas, decimos, no necesito ayuda, mucho menos consejería o recuperación. Puedo parar cuando quiera. Voy a superarlo a fuerza de voluntad. Y este trozo que me tocó como que iba con dedicación, porque yo soy un handyman, ustedes, y miren lo que dice el autor. Cuando le preguntaron a un reparador de televisor cuál era la peor clase de daño que había visto, él dijo, el que resulta cuando la gente trata de arreglar su televisor sin ayuda. Cuanto más tratamos de arreglar nuestros problemas por cuenta propia, peor se pone. También dice el autor, tratamos de controlar nuestro dolor. ¿Alguna vez ha pensado en la cantidad de tiempo y esfuerzo que gasta con tal de evitar el dolor? Tratamos de evadirlo, negarlo, reducirlo, postergarlo o escapar de él. Algunos tratamos de evitar el dolor comiendo o dejando de comer. Otros tratan de postergarlo embriagándose, fumando o usando drogas o abusando de medicamentos recetados. Algunos tratan de escapar con los deportes, los viajes, las amistades superfluas. Otros se aíslan y levantan un muro protector de depresión, mientras otros se vuelven furiosos, violentos, críticos y enjuiciadores. Estamos dispuestos a intentarlo todo para tener nuestro dolor bajo control. Pero el dolor real viene cuando nos damos cuenta en los momentos de más silencio que sin importar cuánto lo intentemos, no estamos en control. Esos momentos pueden ser espeluznantes. Él es Dios
y nosotros no es el punto de partida de nuestra primera decisión sanadora. El primer paso siempre es el más difícil y esta decisión no es la excepción. Solo quisiera repetir algo ahí que nos faltó una coma. Él es Dios y nosotros no. Ese es el punto de partida de nuestra primera decisión. Recordemos, Él es Dios y nosotros no. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta en este primer programa y la primera decisión. Y continúa el autor diciendo, la bienaventuranza lo dice, dichosos los pobres en espíritu. Ser pobre en espíritu consiste en reconocer y admitir nuestra necesidad. Y eso es lo que estamos viendo en el programa hoy, la urgente necesidad que tenemos de reconocer nuestra quiebra moral y espiritual y reconocer, Dios, yo no puedo intentar ser Dios, no puedo controlar a otros, no puedo controlar las relaciones, no puedo controlar mi imagen, no puedo evitar el dolor, Señor, y en lugar de tratar de medicarlo, mejor voy a aceptar que esto me duele y necesito tu ayuda. ¿Qué comentario les merece este párrafo de intentar suplantar a Dios? Como decía el autor, es tal vez la condición humana más antigua, ¿verdad? Lo vemos en el mismo huerto del Edén. Adán y Eva estaban en un lugar perfecto y muchas veces le atribuimos nuestras decisiones a que estamos en un mal lugar. Es que no tenemos esto, no tenemos los otros. Pero Adán y Eva estaban en el lugar perfecto. Ahí no habían problemas de tormentas climáticas, no habían temas económicos. Ellos trabajaban porque era un deleite. Y sin embargo, ellos quisieron suplantar el lugar de Dios. Y Dios, lo interesante que yo pensaba es que Dios quiere que seamos como Él, porque Él nos invita a crecer, a alcanzar la estatura del varón perfecto, o sea, a parecernos a su Hijo Jesús, a ser como Él, pero el camino es distinto al que el diablo nos propone, ¿verdad? El pecado nos dice, agarra el atajo y toma tú las decisiones, porque eso es lo que te hace igual a Dios. Y eso no es lo que nos hace igual a Dios, es la humildad, el reconocer la necesidad de Él, lo que nos convierte a parecernos a Él. Entonces es muy bonito saber y descubrir que como humanos tenemos el deseo de controlar, pero cuando lo actuamos nos alejamos de ser como Dios, porque Dios no nos controla. Dios nos da toda la libertad, pero con límites, sabiendo qué es lo bueno de hacer y qué es lo malo de hacer, qué nos va a llevar a tener más similitud a Él y qué no. Y controlar a los demás, perdón, pero eso nos hace diametralmente opuestos a Dios, ¿verdad? Dios nos da libertad y eso es algo que a veces no lo pensamos. Sí, y Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón. Y creo que por ahí empieza, ¿verdad? Porque nos empezamos a creer muchas cosas que nosotros no somos. Y cuando queremos controlar algo, como que se apodera de nosotros perdón la expresión, pero es como un monstruo, siento yo, que se apodera de uno y te está diciendo, tú puedes, hazlo, puedes controlar esto, puedes controlar a la gente, puedes controlar hasta el clima. Y eso sabemos que no es así. Entonces, definitivamente necesitamos reconocer nuestra necesidad de un Dios en nuestro corazón, sabiendo que Él lo ha puesto allí para que tomemos decisiones con base a lo que Él quiere darnos para nuestro futuro, un futuro lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de amor. Eso es lo que Él quiere de nosotros, ¿no? Y me gusta cómo el autor lleva eso a la práctica en esas frases, porque yo creo que muchas veces nuestros pensamientos internos, cuando estamos solos, cuando nadie nos ve, podemos empezar a querer suplantar a Dios nosotros. El autor dice, no, yo puedo arreglármela solo, o no es ningún problema, o yo estoy bien de verdad, o no necesito esto, lo voy a superar cuando quiera, o no es gran cosa, hombre. Y yo empiezo, lo voy a decir así, a terapiarme yo mismo, de que puedo hacerlo, puedo resolver esa situación. Y como yo pienso que lo puedo hacer, empieza esa bola de nieve a crecer, a crecer, a crecer. Y cuando viene a reventar, me doy cuenta que... Y entonces ahí sí pido ayuda, ahí sí. Pero fui yo el que no quiso pedir ayuda desde el inicio, como lo dice el autor. ¿Por qué no pedimos ayuda? Porque yo creo que yo puedo. Y miren ustedes, esa parte de ser vulnerables, de llegar y decir, yo necesito, y yo de verdad quiero animarte. Nosotros aquí manejamos el concepto de GPS o células, como se les dice en algún lado, pero es grupo pequeño saludable. Y es tan importante tener una comunidad donde realmente sean sinceros con uno y le digan, mira vos, no hombre, vos no puedes hacer eso, mano. Necesitas ayuda, ¿verdad? Mira, solo no podés. Cuando tenemos ese tipo de amigos que realmente nos confrontan, vale la pena.
Cuando yo me acerco con alguien y pido consejo, en la multitud de consejeros está la sabiduría, dice la palabra. Porque ¿sabes qué? No podemos en nuestras fuerzas. Pablo lo decía, yo no solo no puedo, necesito un poder allá, más allá de mis capacidades, necesito a Dios. Y de verdad, no caigamos en esas palabritas, no hombre, yo lo puedo hacer, ya va a pasar, esto se va a resolver. Y entonces empezamos a querer suplantar a Dios, a querer marcarnos, me gusta como el autor lo pone también, nuestra imagen, a decir, ¿cómo estoy? Nítido, todo bien, ¿ya? Y esa es una comunicación informal, ¿verdad? ¿Por qué no decir uno, mira, fíjate que sí, oye, ahorita no me siento bien, vos, estoy deprimido, estoy cansado, estoy agotado? No, siempre queremos dar una imagen de que todo está bien para que la gente nos vea, ¿verdad? Wow. Y pensando en este mes que acabamos de tener acá en Guatemala, ¿cuántas metas teníamos? ¿Cuántas cosas habíamos planificado que no pudimos terminar? ¿Y cómo nos puede afectar esto en las metas del año, en nuestra visión que teníamos del año? Y nos podemos llegar a frustrar mucho. Y ahora que viene esta tormenta Pilar, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo nos puede afectar también? Son cosas que tenemos que aprender a someterlas al Señor y decir, Padre, no tengo el control del clima, no tengo el control de la economía, no tengo el control del futuro, ¿cómo van a afectar estas cosas? Y es ahí donde tenemos que rendirnos al Señor y decir, Padre, tú eres mi proveedor, Señor, tú eres mi sustentador y pase lo que pase, tú me sostienes. Y volvemos a rendirnos delante del Señor y a reconocer nuestra pobreza espiritual. Y a veces Dios no evita estas cosas para recordarnos, hey, tú no eres Dios. Así que yo quiero que dediquemos un tiempo de oración para que nosotros podamos decir, Dios, yo te necesito, porque esta primera bienaventuranza es reconocer esa quiebra moral y espiritual y decir, Dios, yo te necesito. No sé en qué área necesitas a Dios y tal vez a raíz de todo lo que hemos estado hablando, tú empezaste con un área donde necesitabas a Dios y ahora ya te diste cuenta que lo necesitas en 3 o 4 áreas. Así estoy yo, Señor, yo te necesito en esto o aquello. Y me venía rápido. Por eso Dios se ofendió con David cuando David censa al pueblo. ¿Para qué necesitaba David censar al pueblo? Para ver cuánto poder tenía él. Y Dios se ofende con ese censo. ¿Por qué razón? Es como implicando cuando necesitaste contar tus fuerzas para enfrentar ejércitos. Nunca necesitaste saber qué fuerza tenías. Me necesitabas a mí. Pero ahora, ¿qué? ¿Te quieres independizar? ¿Ahora quieres depender de tus propias fuerzas? Y yo creo que eso es lo que Dios nos dice en medio de todo el caos. En medio de todo el caos, el Señor nos dice, ¿te atreves a confiar en que a pesar de los bloqueos, a pesar de las situaciones difíciles, yo voy a estar contigo y yo te voy a sostener y yo te voy a proveer? Porque muchas veces quisiéramos tener el control de la economía, de nuestros planes, de nuestras metas, que todo vaya como nosotros pensábamos, y aparece Dios y dice, ¿sabes qué? A pesar del caos, yo puedo estar contigo. Y es ahí donde tenemos que rendirnos y decir, bueno, Padre, me rindo delante de ti. No soy yo mi sustentador, eres tú. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me rindo delante de ti. Se atreve a que hagamos una oración y que le digamos, Señor, te entrego mi deseo de querer controlar y reconozco que tú eres el soberano y tú vas a hacer como tú desees. Oremos. Padre bendito, hoy llegamos reconociendo la realidad. Te necesitamos. Reconociendo que tú eres Dios y nosotros no somos Dios. Y no podemos controlar lo que sucede, no podemos controlar a las personas, no podemos proteger a las personas, no podemos tener control de la economía, de las situaciones. Señor, vivimos en un mundo lleno de maldad y lo único que podemos hacer es confiar en ti, Señor. Hoy venimos a rendirnos, rendimos ese deseo de maldad que tenemos, ese deseo de ser Dios y de suplantar a Dios. Te pedimos perdón por eso y nos rendimos. Y si fuéramos Adán y Eva en el huerto, queremos decir, muy bien, reconocemos que de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, tú te lo has reservado y no lo vamos a tomar, Señor. Reconocemos que hay cosas que solo tú vas a manejar y controlar y que nos has dejado el resto que nosotros sí podemos controlar y manejar. Señor Jesús, reconocemos
tu soberanía y las cosas que solo tú vas a tener bajo tu control y cuidado, las entregamos a ti. Y lo que nos mandas a nosotros a hacer, lo vamos a hacer con diligencia, descansando en que tú vas a hacer lo que nosotros no podemos y no logramos hacer. Ayúdanos, Señor. Llénanos de ti para el resto del día, la semana y este mes de noviembre y diciembre que viene. Confiamos en ti. Si estás preocupado, dile, Señor, yo confío en ti para mi provisión, la provisión de mi familia, la empresa, las metas que teníamos. Confío en ti, Señor. Los planes se me vinieron abajo. Yo confío en ti. También aprovechamos para orar por esta tormenta que viene, Señor, esta tormenta Pilar. Por misericordia te pedimos, Señor, que esta tormenta no cause los daños que se pensaban que iba a causar en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, en Costa Rica. Ten misericordia de esta tierra, Señor. Ten misericordia de Centroamérica, de Guatemala, de estos países que te amamos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Y nos tomamos de tu mano para el resto del día. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. 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 Oh, qué rico se siente orar, qué rico se siente decir, Dios, yo te necesito, y de eso se trata este programa. Vaya con Dios, de tomarnos de la mano del Señor desde los primeros momentos del día. Y quiero contarle que Evelyn tiene buenas noticias, tiene el versículo del día para que no se nos olvide. Sí, y el versículo del día de hoy es: el que encubre sus pecados no prospera, el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza la misericordia divina. Esto está en Proverbios 28:13. Lo invito a que usted vaya a su Biblia digital o física, lo subraye y meditemos hoy en esto. ¿Qué significa el reconocer mis pecados? Puede ser que sea este primer paso, como decía John Baker, el difícil. Reconozco que no soy Dios. Y cuando hacemos esto, puede comenzar un proceso que nos puede llevar a sanidad completa de aquellas cosas que nos tienen empantanados, diría el pastor. o entrave. O trabados. O trabados. Yo quiero animarte también a que recuerdes lo que vimos hoy. Vimos 3 ejemplos de esta naturaleza pecaminosa. Primero, nuestra tendencia a hacer lo malo. Esa es nuestra naturaleza. Vamos a hacer lo malo, vamos a estar pensando lo malo. Número 2, nuestro deseo de ser Dios. Y número 3, nuestro deseo de suplantar a Dios. Cuando tú reconoces eso, entonces te das cuenta que necesitas de Dios, que solo no puedes. Y la promesa que tenemos para ustedes el día de hoy es: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llama hijos de Dios. Y lo somos, dice 1 Juan capítulo 3 y versículo 1. Y como un niñito necesita a sus padres, nosotros necesitamos a Dios. Yo necesito a Dios. Todos los que estamos acá en el set necesitamos a Dios. Y usted que está allí viéndonos a través de los diferentes medios, necesita también a Dios. ¿Sabe? Su mente, su corazón y todo es ingobernable. Necesitamos que Él nos dé esa libertad que se vive completamente bajo autoridad. Ron. Pero estamos felices reconociendo que necesitamos al Señor. Y eso es nuestra mejor recomendación. Si usted le dice, yo te necesito, eso es orar. Y cuando usted ora y le dice, yo te necesito en mi economía, yo te necesito en mi familia, en la educación de mis hijos, en la relación con mi esposo, mi esposa, yo te necesito en todos los ámbitos, usted está orando y está poniendo en práctica el Salmo 24. Está diciendo, ábranse las puertas para que entre el Rey de Gloria. Y Dios entra a nuestra economía, a nuestro hogar, a nuestro trabajo, a todos los aspectos, a nuestra salud, a todos los aspectos de nuestra vida. Y es por eso que le decimos, no vaya ni solo, ni mal acompañado, vaya con Dios. Dígale, Dios, yo te necesito. Bendiciones. Dios quede con usted. Ánimo. Adelante.